some form or another of that. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y seguidores de Código San Luis y también fanáticos de este programa que se llama Historias Bizarras, un programa donde semana a semana les estamos llevando historias de asesinos seriales. A lo mejor se les hizo raro que comenzara yo, pero lamento decirles que el día de hoy no está con nosotros Pedro, tuvo algunos inconvenientes, pero no estoy solo, está Alejandro Quintana conmigo, mi estimado Eric, aunque, mira, te pido disculpas si se me va, te digo Eric o Alejandro, luego Ya da igual. se me va. Hola, muy buenas noches, amigos y seguidores de Código San Luis. Pues sí, estamos en esta ocasión sin el maestro. Tuvo que recurrir a algunos asuntos personales, pero su esencia y espíritu está aquí ejemplificada en este monito. Oye, ¿cómo estás? ¿Emocionado? Ya por ahí toda la semana estuviste como que preguntando de qué íbamos a hablar. Incluso diste unas ideas que para el especial de Día de Muertos nos fuéramos a la Cañada del Lobo, en Panteón y no sé qué. ¿Qué más dijiste? Ya no recuerdo muy bien. También teníamos planeado ir a esta casa, a la casa de las... ¿Cómo se llama? La de De los las cruces, la de exorcismos. los exorcismos. No recuerdo el nombre exacto de la calle, pero también está planeado ir a hacer una incursión de forma legal o Pobre ilegal. Rodrigo, ahorita que mencionaste todo esto, a lo mejor nos va a tener que acompañar y sabemos que no le gusta mucho, pero pues ahí un saludo a Rodrigo. Un saludo para el Rodri, que está escuchando dubstep, nos está ignorando, pero... Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Richard Ramírez, el cual es pues, un asesino serial muy reconocido, incluso es la persona que sale al principio de nuestra introducción del programa, pero vamos a platicarles un poco de la historia de este asesino. Fue el 28 de junio de 1984 cuando las autoridades de Los Ángeles acudieron a un conjunto de departamentos en Glassett Park tras recibir el reporte de una persona asesinada. Lo que encontraron al llegar fue una escena del crimen desgarradora. Jenny Vincom, una mujer de 79 años, había sido apuñalada mientras dormía en la cama. Los policías describen que se encontraron a esta persona de la tercera edad prácticamente llenando su cama con su sangre. ¿Te imaginas la escena, Eric? De madre. Y es que es muy perturbador porque justamente hay asesinos seriales que tienen un móvil, que tienen ciertos patrones, que recurren como a ciertas víctimas. A lo mejor hay unos que se decantan más, por ejemplo, lo de Ted Bundy, que buscaba mujeres específicamente. En el caso de Richard, él no tenía ningún patrón, o sea, él iba con niños, niñas, mujeres, a personas de la tercera edad, gente joven, o sea, él no tenía ningún patrón, o sea, realmente no se sabía a quién o qué podía atacar. Es así, o sea, al inicio de su historial de crímenes, no conocían que en realidad se trataba de un asesino serial. Pero esa noche, sin descubrirlo, la policía encontró a la primera víctima de 12 personas que asesinó a este Richard Ramírez. Exactamente, entre 12 y 14 personas son las que se le atribuyen en ese sentido. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero en 1960. Él es fue hijo de inmigrantes mexicanos. Su papá era un ex policía de la ciudad de Juárez. Entonces, hablando de su seno familiar, de cómo fue su vida de pequeño, pues cabe mencionar que estuvo marcado por mucha violencia, principalmente por el abuso físico, psicológico del padre, pues yo me imagino por los estragos que a lo mejor tuvo al estar tantos años de servicio en la policía. Otra persona que también fue muy determinante en esta edad para terminar de formar a este monstruo, como se le conoce, fue su primo, un excombatiente de la guerra de Vietnam, quien fue la persona encargada de enseñarle a Richard videos y documentales de lo que hacía las Fuerzas Armadas en Vietnam, o sea, todo esto de violaciones. Fíjate que por ahí leí, creo que es la parte fuerte, que le mostraron los videos de cómo entre él y sus compañeros soldados pues violaban a mujeres, ¿no? Y creo que
ese punto es una historia muy recurrente en el cine, ¿no? Yo he visto que muchas veces se habla de los crímenes no contados en la guerra, que pues prácticamente son hechos crueles. No sé si tú tengas presentes. Bueno, yo siempre los he visto en algunas otras películas. Pues como todos, o sea, principalmente, o sea, todo este movimiento que hubo en Estados Unidos fue porque toda la gente estaba en contra de la guerra de Vietnam. O sea, el bando más conservador era el que lo apoyaba, el bando liberal, el bando artístico, por así decirlo, el bando joven, estaba muy en contra de todo esto, porque realmente fue un pretexto de Estados Unidos a irse a meter a una tierra, pues expropiar recursos, y justamente hay muchas películas que lo muestran. Está esta de Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick. Justamente esta película se centra en la guerra de Vietnam y muestra los estragos, o sea, de lo peor que hace la gente al estar en estos momentos de alta tensión. Sí, recuerdo incluso, hay una donde le ponen la escena de la cabalgata de las Valquirias. ¿Sí es esa película? Esa es otra, esa no la recuerdo. Esa es Apocalypse Now, pero justamente, o sea, justamente en esa película muestran que para muchos era una especie de juego, una especie de deporte perverso el estar ahí, o sea, competían por cuántas personas mataban, o realmente era una competencia muy sanguinaria entre algunos de esos soldados. Pues como diría Pedro, para conocer la mente de un asesino serial, tendremos que estudiar a fondo un poco su juventud o su infancia, ya que tenemos dos puntos claves que hacen que Richard, pues, no sé, lo lleven a un lado oscuro, no se despierte en una negatividad en él. Y ya para su adolescencia, pues él comenzó a cometer distintos crímenes en hoteles y lo más fuerte, se le acusó de intento de violar a una mujer. Sus compañeros fue precisamente quien les dio el apodo de Richard Ramírez y pues a él se le conocía por ser muy agresivo, por ser era adicto al LSD y sobre todo porque ya mostraba indicios de que disfrutaba de la agresión sexual. También él era un fiel creyente del satanismo, o sea, también es algo. Es que fue un auge muy extraño, o sea, toda esta situación política y social de Estados Unidos terminó convirtiendo a muchas personas, porque al final de cuentas es un contexto, ¿no? Yo pienso que el ser humano no nace malo, o sea, tiene que ver mucho con el contexto con el que él creció, el Estados Unidos que lo recibió y sobre todo de las personas que se supone que eran las encargadas de encaminarlo, se terminaron llevándolo por un lado pues, que era el menos esperado. Y justamente después se mudó a Los Ángeles, o sea, la urbe de las estrellas y de todo el lado turbio de Hollywood, y ahí terminó por decantarse este terrible camino. Exacto, ahí es cuando la policía describe que Richard Ramírez asesinó a su primer víctima, una niña a la cual engañó y la llevó hasta el sótano de su casa y ahí prácticamente la apuñaló sin cansancio. Un acto verdaderamente terrible. Y es que, o sea, justamente te digo, o sea, no tenía un móvil, él realmente actuaba de forma muy aleatoria, era un acechador. Incluso hay un documental en Netflix que habla un poquito sobre cómo fue la captura, la vida de este asesino. Hay una entrevista también, justamente en la entrevista le preguntan esto de, ¿tú crees que eres malvado? Y él responde, sí, o sea, sin titubear ni nada, sí, soy malvado. No me considero un 100% malvado, pero soy malvado. O sea, todavía les quiero decir, no soy completamente malvado. Podría hacerlo más, o sea, Es que si te fijas en su imagen, incluso no se ve como una persona, sí se ve una persona intimidante. Y pues lo entiendo, no sé, pero sí se convirtió en un ícono de los asesinos seriales. Y entre 1984 y 1985, pues prácticamente toda la policía andaba detrás de él. Pero pues es lo que tú dices, él era muy difícil de encontrarlo, de capturarlo, porque generalmente no tenía un patrón en sus víctimas o incluso en las personas que asesinaba. En ocasiones entraba a sus casas y robaba pertenencias de valor, esto para despistar a la policía y pensar que se trató de un robo y no de un asesino en serie.
justamente esto que mencionas de su fotografía, justamente antes de empezar el video estuve investigando, leyendo, y se me hizo muy peculiar, o sea, incluso el nombre del acechador nocturno, The Night Stalker, a mí se me simula mucho que parece un vampiro. O sea, en la foto, o sea, tiene como estos rasgos de parecer incluso un vampiro. O sea, incluso el método de todo esto a lo mejor en algún momento llegó a despertar como esto de, tal vez es un vampiro. Bueno, hasta esta ya es una idea algo loca, pero justamente él tiene, en la parte de su dentadura le faltan algunos dientes frontales, desconozco el nombre específico, y los colmillos siento que son un poquito más prominentes. Entonces, si ponemos ahorita la foto, realmente a mí me da el aspecto de que es un vampiro este sujeto, que fue un vampiro. Es que, te digo, su imagen impone miedo. Y, a ver, después de no mostrar una especie de indicios para saber quién es, ¿cómo fue que lo atraparon, mi estimado Eric? ¿Puedes contarnos un poco de ello? Fue en una incursión que él tuvo, una incursión nocturna, la noche del 24 de agosto de 1985. Él ingresa a la casa de Inés Erickson y su prometido Bill Carnes. Justamente lo narran un poquito en el documental, o sea, narra esta Inés de que ella escucha que se abren las puertas, que alguien se mete a la casa, ruido. Entonces ella se asoma y pregunta si era Bill, o sea, preguntó: Bill, querido, ¿eres tú? Y dice, o sea, justamente hasta el rostro le cambia en el documental. Ella dice: inmediatamente supe que no era él. Erickson, Inés Erickson terminó siendo violada, abusada y maltratada durante toda esa noche. Richard Ramírez disparó contra el prometido, y después huyó de la casa. Aquí está, y afortunadamente Inés logró quedar con vida, escapó, acudió a la policía y fue cuando logró darles una descripción del asesino. O sea, les dio ya esta descripción característica de su rostro. Entonces ya existía una imagen Pero del fíjate asesino. que algo extraño de esta parte es que pese a eso, como que la descripción no era tan exacta, porque aún así no dieron con Richard Ramírez durante un tiempo, sino que fue hasta que encontraron un automóvil que él se había robado antes y ya habían identificado que este auto lo utilizaba para cometer sus crímenes. Fue así como encontraron huellas y así se dio con el nombre y rostro de Richard Ramírez, y así es como se capturó. Lo capturaron el 30 de agosto. 31 de agosto. 31 de agosto. Incluso ya, bueno, lo que mencionan también un poquito, fue de que él volvió de una visita que tuvo con un primo, vuelve a Los Ángeles y ve que en los postes de casi todas las calles de Los Ángeles estaba su cara. Su cara estaba tapizando prácticamente casi todo Los Ángeles. Sí, justamente será estos que ponen de cuidado, se busca, y fue como a partir de eso que ya los vecinos y toda la población se alertó. O sea, te digo, es un rostro muy peculiar, es un rostro reconocible. Y después él intentó robar un automóvil. Ahí fue cuando los vecinos, la policía y todo el mundo se le echó encima y lograron capturarlo. Pues sí, bastante interesante esta historia de Richard Ramírez, y lo que más destaca de este personaje es que lo interrogaron y confesó sus crímenes, pero después de haber dicho que sí, que él asesinó a sus víctimas, no demostró alguna culpa. Incluso pues en el pequeño fragmento de el inicio de nuestra entrada del programa se le pregunta si es malvado, la frase que tú mencionas, y sí muestra una frialdad incluso en su rostro. Por eso te digo que sí es un sujeto que muestra intimidad. Y tras demostrar que él fue el culpable, se le demostró 13 asesinatos, quién sabe si serían más, la verdad. Pero el 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue encontrado culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 violaciones y 14 robos calificados. La pena, dictada por un jurado atemorizado, llevaría al criminal a la cámara de gases.
Fíjate que yo pensé que la pena de muerte ya en esos años en Estados Unidos estaba prohibida. Creo que todavía en algunos territorios está permitida, pero al final de cuentas no. Aquí pues realmente es pensar si era el castigo justo, a lo mejor darle cuello a este asesino, o lo justo era lo que quedas en la celda y reflexionas, pero pues realmente yo creo que este individuo jamás reflexionó, hasta se casó, se casó con una fanática durante sus años de prisión. Es lo que te iba a decir, o sea, no te preocupes. Aunque le dictaron esa sentencia, no fue ese su final, porque Richard Ramírez murió en el 2013 a causa de una enfermedad. Déjame ver, aquí tengo el dato. El sujeto falleció a causa de linfomas de célula B. Esa fue la causa de su muerte, prácticamente es una enfermedad, nada de sentencia. Y pues vivió encerrado por unos años. Y fíjate, o sea, se me hace extraño, ¿no? Que fue reciente, podría decirse así, fue reciente su muerte. Se siente, porque te digo, o sea, estuvo como 20, 30 años encerrado, ¿no? Aquí, o sea, lo que me causa curiosidad es en este tipo de casos, en este tipo de atrocidades, o sea, cuando la ley te atrapa, cuando te imponen una sentencia, es pensar realmente cuál es lo justo. O sea, ¿dónde está la justicia en este punto? ¿Cuál es el castigo justo para una persona que llegue a cometer todas estas atrocidades? No sé, es algo que me queda mucho como en un dilema. ¿Qué es lo justo en este caso? No sé, ¿tú qué opinas? Pues sí, estamos frente a una historia un poquito cruel. Bueno, más que nada porque los videos donde lo entrevistan se me hacen muy perturbadores, sí te dejan pensando, porque te digo, es un sujeto imponente. Y algo que se resalta de esta historia es que una vez que murió Richard Ramírez, nadie reclamó su cuerpo y murió, bueno, se veló, no sé cómo decirlo, terminó en una fosa común. Ese fue el final de Richard Ramírez. Y fue uno de los asesinos justamente más célebres, o sea, durante ese tiempo, o sea, junto con Ted Bundy y otro tipo. Y, o sea, también es incluso un poco de terror cómo esta especie de personas, estas personas que cometen estos actos se llegan a convertir en celebridades o ídolos para muchas personas, o sea, se vuelven celebridades. Creo que mucho tiene que ver el cine, ¿no? Por ejemplo, American Horror, cuando salió Richard Ramírez, pues sí se convirtió en un personaje reconocido y famoso. No sé, tenemos ahora con el caso reciente de la serie de Netflix, se me fue el nombre de el asesino que interpretó Evan Peters. Ah, sí, también se me fue a mí. Era... Pero sí, se volvió bastante popular en la sociedad actual y no sé, si volvió como, no sé, casi un ídolo. Es que sí tienes razón, en este caso sí son muchas veces el enfoque que le dan los medios, ya sean el cine, la televisión o las noticias. El enfoque es lo que termina como catapultando, o sea, es un punto de vista que le estás dando y desgraciadamente en muchos de estos medios se les da una especie de idolatría, o sea, se les exalta por estos, o sea, no se le muestra con una lupa objetiva, sino como con una lupa que te tumba o que te pone más del lado del asesino. Pero bueno, ante todo siempre hay que tener un criterio y analizar arbitrariamente todo. Pues hasta aquí hemos terminado la historia, un poquito cortita, pero Nos faltó perturbadora. A lo mejor también faltó la el intervención Pedro que a veces habla un poco, el maestro Chorero. pero pues él me entristece si lo extraña. Al igual yo lo invito a que comente qué otras historias quieren que contemos, en qué podemos mejorar, porque por ahí también nos pusieron un comentario de que la música de fondo estaba un poquito fuerte, entonces estamos tratando de mejorar. Estamos tratando de llevarle un buen programa. No sé si quieres despedirte, Eric. El buzón de quejas y sugerencias siempre está abierto. Pues muchas gracias por acompañarnos y pues la próxima semana nos seguiremos viendo con una historia mucho más macabra. Como diría Pedro, tengan cuidado que posiblemente pasaron al lado de un asesino serial y no se dieron cuenta. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form